Buen día a todos. El día de hoy vamos a trabajar el tema de toma de decisiones y estilos de resolución de conflictos. Me vuelvo a presentar. Yo soy Jimena Ramírez, soy psicóloga de formación, maestra en psicología clínica, profesor de tiempo completo de la Facultad de Psicología, pues ya con bastantes, ya ni siquiera quiero decir cuántos años de experiencia, pero llevamos cerca de los 20 años de experiencia en la parte clínica y desde hace 4 años estoy formando parte del staff clínico del Centro de Atención Asistida Pinar del Bosque. Nuestro tema es este que ya habíamos mencionado y bueno, empezaremos inicialmente por hablar de qué es la toma de decisiones de manera general, hablando sobre lo que es el proceso de evaluar y elegir por medio de lo que uno razone y piense y de acuerdo a nuestra propia voluntad, una opción en medio de un universo de posibilidades. Es decir, la idea siempre es resolver o atender algún tipo de situación en específico y esta puede estar determinada pues, en distintos ámbitos de actuación de nuestra persona. Puede ser a nivel personal, a nivel laboral, a nivel familiar, social, vocacional, económico, ¿no? La toma de decisiones está impregnando absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Eso es lo que nosotros de manera general conocemos y pues un poco vamos a hablar el día de hoy de qué otras implicaciones tiene la toma de decisiones. En este sentido, cuando hablamos de este tema en particular en el ámbito de la conducta y de la psique, que implicaría la mente humana, vamos a considerar distintos elementos que están siendo tomados en cuenta para cómo es que nosotros tomamos decisiones. Y esto tiene que ver, uno, con la estructura de personalidad que nosotros tengamos. Otra también, bueno, esto en el caso de los adultos, porque podemos hablar de estructura de personalidad hasta que ha concluido la adolescencia y entonces vemos ya patrones muy determinados de conducta, pero desde antes, pues nos toca tomar decisiones, ¿no? Me paro, no me paro, hago, no hago, obedezco, no obedezco, ¿qué elijo, no? Desde comer y demás. Digamos que todo lo que tiene que ver con nuestra conducta va a estar determinado por eso. Pero también va a estar determinado por el desarrollo, el nivel de desarrollo de la persona que está tomando la decisión y el nivel de madurez cognitiva que tenga. Nosotros, pues, para llegar a este nivel de madurez cognitiva, es decir, nuestro cerebro, cuando nosotros nacemos, tiene un nivel de maduración de 0, básicamente. Entonces, si bien nuestros procesos están en la posibilidad de desarrollarse, conforme vamos creciendo y conforme nuestro cerebro va madurando, vamos teniendo la posibilidad de ver esquemas mucho más grandes, de entender la realidad, ¿no? De manera distinta, y esto va a ir también determinando la posibilidad de tomar decisiones. Sí les encargaría a lo mejor si podemos cerrar micrófonos, por favor. Jefe, de todos los demás, para que podamos escuchar. A la papelería esa. ¿Sabes qué quiero? A ver si encuentras cámara. Señora Liz, ¿sería tan amable de cerrar su micrófono, por favor? Pues no sé, a lo mejor por ahí hay uno. Vamos a continuar. Entonces, en este sentido, no propiamente el desarrollo, el nivel de desarrollo que tengamos y con esto, la madurez cognitiva dentro de nuestros procesos que van desde sensación, percepción, atención, memoria, lenguaje, pensamiento, ¿no? Inteligencia, creatividad, imaginación, juicio, ¿no? Toma de decisiones, la planeación, todo esto forma parte de cómo nuestro cerebro o es la base biológica de nuestra conducta. Entonces, nuestra toma de decisiones también va a estar determinado por esto, por la madurez, y aquí, ¿no? También tendremos que tomar en cuenta sobre las cuestiones de la integridad de este desarrollo y de la funcionabilidad de nuestro cerebro. Y por lo tanto, también esto va a estar determinado sobre nuestra etapa de la vida. Es importante que tomemos en cuenta que no todas las personas responden o van a responder, aun cuando estén insertas en un contexto determinado, vamos a responder de la misma manera, o vamos a pensar la misma probabilidad de solución o de actuación en específico ante una situación. Entonces, va a estar determinado por esto que les comento, pero también por el criterio que vamos desarrollando de acuerdo a nuestra experiencia. En ese sentido, les voy a hablar un poquito más de lo que tiene que ver
con estos aspectos de personalidad. ¿A qué se refiere uno cuando vemos personalidad? Porque decimos, ay, sí, la personalidad, ¿no? Ay, ¿o qué carácter tiene? Y la verdad es que en términos como mucho más teóricos, en la psicología hablamos de otro tipo de situaciones o de aspectos mucho más específicos de lo que conlleva cuando hablamos de esto. Y creo que es importante que se familiaricen porque nosotros cuando los vemos a cada uno de ustedes, ¿no? En las sesiones familiares, en la devolución de informes, en todo lo que tiene que ver con los aspectos que vamos evaluando con sus familiares, estamos hablando en muchos términos de rasgos, de estructura de personalidad, de desarrollo, de madurez, de integridad cognitiva, ¿no? De acuerdo también al consumo de sustancias. Entonces vamos a entenderlo desde ahí, ¿ok? En este sentido también, déjame subir esto. Nos afirman, ¿no? Específicamente que la personalidad, algunos de estos autores, tal vez me voy a ver un poco teórica ahorita, pero se los explico, ¿no? Como Merlin y Sakoto, ¿no? Nos decían que la personalidad es este grupo de características estables y las tendencias que van a determinar las diferencias psicológicas en cada persona, es decir, los pensamientos, la forma de pensar, la forma de sentir, las acciones que yo tomo en todo mi ámbito específicamente, y esto va a estar diferenciado de un individuo a otro, aún cuando todos tengamos la posibilidad de generar acciones o de pensar o de sentir, lo que yo vivo, lo que yo siento, lo que yo interpreto, cómo acciono, va a ser de manera muy individual. La personalidad es como nuestra huella digital, pero en todo lo que tiene que ver con la posibilidad de actuación, identificación de mi realidad, en realidad, más bien en relación a la realidad circundante. En este sentido, también la personalidad o estas características estables se conviven en un espacio y tiempo igual para todos los demás, lo que les decía, la capacidad de conciencia. Y no solamente van a responder a las presiones sociales, a los cambios biológicos, también hay otros elementos que están implicados, como lo es mi historia de vida, no solo es dónde me crío, ¿no? Cuál es el estilo de crianza en el que estoy, cómo voy determinando, cómo voy creciendo, cuál es el tipo de educación, cuál es, ¿no? Mi nivel de desarrollo biológico, sino también, ¿no? Qué aspectos de manera muy específica están determinando que estas características se vuelvan estables. Muelas, por su parte, menciona que la personalidad se produce a partir de un intercambio de condiciones como la herencia, entonces vemos aquí cómo es este patrón también heredado que está puesto en juego aquí, y el ambiente en el que se desenvuelve desde el principio el individuo. Y va a estar mediado por el aprendizaje social, lo que sabemos de los otros, lo que conocemos de los otros en el ambiente, ahora sí, social, histórico, ¿no? En el momento histórico que estemos viviendo, y sobre las experiencias personales, las cuales obviamente van a cambiar a lo largo de la vida. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la toma de decisiones, esta es entendida más que como esta primera definición que yo les di al inicio de la exposición, como una variable asociada a este desarrollo cognitivo que les digo, es decir, nuestro desarrollo cerebral, nuestra integridad y demás, pero también al desarrollo social. Somos seres sociales, insertos en un contexto determinado. Desde el principio, como seres humanos, necesitamos de la atención y del cuidado del otro para podernos desarrollar. Como bebés, no podemos dejar un bebé ahí a la buena de Dios porque pues no va a tener la capacidad de alimentarse, de no levantarse, buscar y demás. Eso no sucede con la especie humana, ¿no? Sí lo vemos en otras especies, pero finalmente, finalmente esto, vemos que entre menor sea el tiempo o el periodo de indefensión que tiene una especie, menor también es el nivel de desarrollo cognitivo que alcanza. Entre mayor sea el espacio o el periodo de indefensión, con esto también va a aumentar la posibilidad del desarrollo cognitivo. Volvemos a lo mismo, las bases biológicas de nuestra conducta que están determinadas por nuestro cerebro. En ese sentido, ¿no? La toma de decisiones se definiría como la capacidad de anticiparnos, del establecer metas, del diseñar planes
siendo las funciones ejecutivas de tipo metacognitivo. Las funciones ejecutivas serán la planeación, el juicio, el pensamiento, la inteligencia, ¿no? La motivación, todos estos aspectos que están puestos ahí y que hablan de un desarrollo mayor de nuestra conducta. Según Luna y Bernal, ¿no? Las funciones metacognitivas, estas que les menciono, incluirían la capacidad de pensamiento abstracto e hipotético. Cuando hablo de hipotético es que yo no necesito propiamente en pensamiento tener la solución específica a los problemas. Cuando yo tengo un problema, genero respuestas o posibilidades de solución tentativa. Ok, ¿no? Tengo que salir a abrir la puerta. Muy bien. ¿Qué puedo hacer si estoy dando un curso? Tengo que pedirle a alguien que me apoye y demás. No es la ejecución del acto, sino la posibilidad de planear a nivel mental o de determinar y visualizar cuáles son estas posibles respuestas. Las habilidades para asumir un rol en el momento en el que esté específicamente, las destrezas que yo tengo para planear y para prever situaciones futuras. Entonces, ya lo vemos desde el punto de vista mucho más psicológico y más cognitivo, ¿vale? En este sentido, ¿no? Cuando conjuntamos lo que es la toma de decisiones con la personalidad, Damasio nos decía, por ejemplo, que el desarrollo de marcadores somáticos, es decir, de la posibilidad de que nosotros vivenciemos fisiológicamente o físicamente lo que estamos sintiendo, así tal cual, manifiesta, ¿no? Que un cambio a nivel corporal, es decir, lo que yo siento, lo vivo físicamente, da como respuesta a un estado emocional. Cuando yo me siento enojada, siento temblor en las manos, por ejemplo, siento la cara muy caliente. Esos son indicadores somáticos. Siento como si la sangre me pasara más rápido por mi cuerpo. Estos, ¿no? Estos marcadores somáticos que manifiestan un cambio corporal dan como respuesta un estado emocional. Entonces, por medio de estas somatizaciones, de estos elementos fisiológicos, ¿no? Que estoy viviendo, pueden estar también afectando directamente a la toma de decisiones. ¿Qué pasa cuando estoy muy enojado, cuando estoy muy triste? ¿Qué tipo de decisiones tomo? ¿No? Claramente, nuestro estado emocional va a estar implicado en la posibilidad de tomar decisiones, en lo que visualizo, en lo que preveo, en lo que anticipo, de acuerdo a mi motivación, de acuerdo a lo que estoy pensando, ¿no? A la calidad de mis pensamientos, al juicio, si está muy claro, nublado o no, va a estar afectando. En este sentido, vemos cómo hay presencia de una integración de los procesos cognitivos como emocionales, están interrelacionados. Y en aras de definir la relación entre el procesamiento emocional y la capacidad de elección, en función de las posibles consecuencias futuras, cuando se mezclan nuestras emociones con nuestros pensamientos, que además es todo el tiempo, hay veces que tenemos la mente mucho más clara para tomar decisiones, pero hay veces que esto está totalmente implicado y impregna la emoción y entonces esto va a determinar que nosotros también hagamos un análisis específico de las consecuencias que esa decisión puede tomar. O puede ser que obviemos muchas cosas sobre esas consecuencias. Entonces, estas respuestas somatizadas van a estar dadas por las experiencias que yo haya tenido de manera similar. A lo mejor no he vivido esta situación en otro momento, pero tal vez sí un familiar, tal vez sí alguien que yo conozca, o tal vez se asemejen a ciertas cosas, ¿no? No solamente que he aprendido, sino que he vivido. Así pues, la importancia va a residir en que las emociones, ¿no? O la forma en la que la emoción se expresa en el cuerpo, en la que yo lo estoy viviendo, puede agilizar de manera positiva y negativa, o también facilitar la toma de decisiones de manera positiva o negativa, asumiendo o no la totalidad, ¿no? De las consecuencias que esto puede generar. Por otro lado, vemos que este aspecto me parece que es sumamente importante porque vemos
que la intuición es otro elemento clave del proceso de la toma de decisiones. Eso que nosotros anticipamos, que en algunas ocasiones, ¿no? La persona no lo puede explicar verbalmente, pero ya tiene estos indicadores somáticos y empieza a ver, ¿saben? Son las famosísimas red flags, ¿no? Yo estoy identificando ciertas cosas en el otro y sobre eso me estoy sintiendo de tal manera o sobre lo que he visto anteriormente, lo que he aprendido, empiezo a tener cierto tipo de respuesta y sobre esa decido. Entonces, en algunas ocasiones se toman las decisiones antes de que ésta esté presente incluso en nuestra conciencia. Y esto es un aspecto que va a estar implicado fuertemente en la toma de decisiones. Ahora veamos la parte de modelo de resolución de conflictos, ¿no? O de problemáticas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer o qué es lo que hacemos de manera inconsciente, ¿no? O automática cuando tenemos una situación? Casi siempre lo que tendríamos que hacer es, ok, definir el problema, ¿qué es lo que está pasando? Tal cual, o sea, porque no es como la parte, o sea, nosotros no lo vemos punto número 1, sino a ver, tengo esta situación. ¿Qué tipo de situaciones? Ok, ¿no? ¿Qué posibilidades o qué puedo hacer al respecto? Esto hablaría propiamente de las alternativas posibles, ¿no? Que va a implicar todas las combinaciones que yo pueda tener de acciones. Ok, no, grito, ok, cierro mi micrófono, ok, me paro, ¿no? Y abro la puerta, lo que les decía hace ratito, ¿no? Estoy pensando e hipotetizando posibles respuestas o posibles acciones ante ese problema que tengo. La tercera que hacemos en automático es tratamos de asociar las consecuencias de lo que haría con cada una de esas alternativas. Ok, si lo hago, entonces va a implicar que voy a perder, ¿no? Tal vez el hilo de lo que les estoy diciendo, no, pero si entonces es mucho más rápido, tal vez más eficiente, y entonces empiezo con este análisis sobre las alternativas y la problemática que tengo a asociar las consecuencias que tengo. ¿Vale? Todo esto en el sentido pudiera ser automático y en la medida en la que mis procesos cognitivos estén funcionando como deben de funcionar y donde no esté permitiendo que sí, que la emoción esté presente o con lo que estoy viviendo emocionalmente esté presente, pero que no sea totalmente abarcativo, ¿vale? Es decir, que no sean mis emociones las que determinan mi forma de hacer y conducirme, sino también el proceso de pensamiento, priorizar el proceso de pensamiento. Entonces, lo cuarto sería en que yo ya analicé, ya tengo el problema, ya definí las alternativas, ya vi las consecuencias, ok, tengo que optar por alguna de ellas, tengo que elegir, ¿vale? La siguiente sería la fase de control, que implicaría que hay elementos que no puedo dejar al azar, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy monitorizando el proceso y la toma de decisiones, mi acción? Ok, voy a hacer esto me implica hacer tal, pareciera que no, pero verifico que la acción que yo he pensado y que decidí ejecutar se realice, ¿no? Ya sea por mí o por, ¿no? Por aquellos conductos bajo los cuales los vaya a realizar. Es decir, nosotros somos monitores de nuestro propio proceso y nos volvemos responsables, ¿no? Y participamos de manera activa dentro de lo mismo. La evaluación, ¿no? Ok, ya hice tal situación, ya resolví, ¿no? Tal, ya dije, ya hice, ya ejecuté propiamente. Hay que identificar la parte de los pros y los contras de lo que se decidió. ¿Qué pasó? Ese se llama análisis de consecuencias, ¿no? Y dicen, bueno, ok, sí, esto lo hacemos de manera automática, pero entonces, ¿qué nos está dificultando la toma de decisiones? No hay varios fenómenos que la dificultan. Uno de estos es la disonancia cognitiva. Cuando no hay una correspondencia entre lo que yo deseo hacer y lo que decido hacer. Sé que tengo que terminar tal vez una relación, sé que no, esta relación que tengo no es lo mejor para mí, que me está generando un desgaste importante, que no puedo separarme, que estoy no sintiéndome súper triste, deprimida, pero al momento de tratar de ejecutarlo, lo tengo claro en mi mente, pero no puedo, no lo hago. Entonces, hay una contradicción entre lo que digo, entre lo que siento y entre lo que pienso.
Cuando digo, hablo de hacer directamente. Entonces, termino, ¿no? Diciendo cosas que no tienen que ver con mi pensamiento, con este análisis de consecuencias, con aquello que yo ya tengo muy claro aquí, pero que no logro bajar a la realidad, a la acción. El efecto halo ocurre cuando la sombra de otras experiencias hace que deduzca erróneamente. Aquí por eso les hablaba del proceso de la intuición. ¿Qué pasa con la intuición? Cómo este aspecto de la intuición a veces nos juega en positivo y a veces nos juega en negativo, porque entonces, de acuerdo a lo que yo he vivido, yo deduzco, claro, por supuesto, ¿no? Tal cosa, sí, seguro tal, ¿no? O sí, ya está irritable, no, seguro ya quiere consumir, ¿no? O seguro va a haber problemas, o seguro es que ya hice algo mal. Entonces, presupongo y me anticipo de manera precipitada a una decisión que hago, le hago caras o le contesto mal, o me volteo, o evito las situaciones que ahorita vamos a ver los estilos de resolución de conflictos. Entonces, cuando ocurre que la sombra de otras experiencias hace que yo me precipite o deduzca erróneamente, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que está pasando? No hago un análisis adecuado de la problemática, por lo tanto, las posibles alternativas que yo tengo para darle solución también están de acuerdo a un análisis tal vez parcial y emocional de lo que he vivido y de cuál ha sido el resultado anteriormente, y por lo tanto va a ser muy parcial la posibilidad de toma de decisiones. Es decir, ahí está totalmente implicada la acción emocional contra nuestro pensamiento. El pensamiento de grupo ocurre cuando un grupo de personas decide por otras a pesar de estar en desacuerdo, ¿no? Yo sé que eso que están diciendo no estoy de acuerdo, pero no puedo ni me siento capaz de decir, oye, yo no voy, ¿no? El grupo lo decidió y entonces pues hicimos eso. Oye, pero tú estabas de acuerdo. No me senté de acuerdo, pero igual lo hice, ¿no? Entonces, ahí propiamente también está afectando nuestra toma de decisiones. Hay que aprender finalmente a separar y a determinar cuando hay algo que está siendo disonante, como les explicaba anteriormente. La adaptación hedonista, que es este estado de bienestar y placer que no permite relacionarse adecuadamente con el conflicto. Mucho a veces tiene que ver con esta parte de la zona de confort, donde yo es así de, pues si así estoy bien, ¿para qué? ¿No? O sea, híjole, pues como quiera que sea, ahí está medio controlado, ¿no? Entonces, no, antes de arriesgarme a tomar una situación, ¿no? O una toma de decisión diferente para tratar de modificar las cosas, puede ser que no sea un estado de bienestar absoluto, pero no me arriesgo a nada más. ¿Por qué? Porque tal vez no me gusta la parte del conflicto, ¿no? Tal vez es que mis ganancias secundarias en ese momento son grandes, ¿para qué le muevo? ¿Ok? El sesgo de confirmación. Dice, para poder realizar una adecuada evaluación de los resultados es necesario tener la suficiente flexibilidad de pensamiento cognitiva como para decir, ok, yo he hecho las cosas de tal manera o podría pensar que son de esta manera, pero a lo mejor existen otras alternativas. Esto implicaría la posibilidad de modificar las creencias si es necesario. Yo siempre he hecho esto, pero a lo mejor no he tomado en cuenta esto, y eso implicaría también la posibilidad de integrar juicios o niveles de razonamiento diferentes a los que mi experiencia, a los que mi aprendizaje, a los que en otro momento he tomado. Tal vez podría considerar hacer las cosas de manera diferente. Entonces, implica modificar nuestras creencias y el objetivo será no volver a cometer el mismo error. Pero si mantenemos siempre la misma posición, rechazamos toda posibilidad de integrar nuevos contenidos o nuevas posibles soluciones a la problemática que estamos viviendo. Es algo que, pues, constantemente eso pudiera estar afectando nuestra toma de decisiones. Ahora, los estilos de resolución de conflictos. No implica que solamente tengamos un estilo. Si hay uno que es predominante, ustedes ahorita, con lo que yo les explique, se van a ir identificando en decir, ok, tal vez puede estar que esté yo más encaminado hacia este, o en estos momentos con este, o en estos momentos con el otro. Ok, entonces, ¿cuál pudiera ser? El estilo competitivo, ¿no? El conseguir lo que se quiere siempre va a ser el único criterio a tener en cuenta.
la persona no se detiene a reflexionar sobre lo que los demás quieren, casi siempre hay un uso de la autoridad a través de amenazas físicas o de la manipulación o simplemente desestimando pues el criterio, los reclamos muy legítimos o el punto de vista de los otros y es, ok, ¿no? O sea, aquí ante estas situaciones yo creo que debemos hacer esto. Oye, pero mira, podríamos hacer tal, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer, yo ya lo evalué, yo ya lo pensé, ¿no? Esto es lo que se tiene que hacer y se acabó. ¿Vale? El colaborativo sugiere que es posible preocuparse y perseguir los deseos objetivos de uno al mismo tiempo de satisfacer los del otro. Entonces, es un esfuerzo por encontrar una solución que permita que ambas partes salgan beneficiadas, más que determinar, ok, a ver quién lo hizo, quién tiene la culpa, ¿no? De quién fue responsabilidad. Es la idea de, independientemente de que haya sido responsabilidad más de una parte de la otra, no se ciñe, ¿no? La toma de decisiones hacia esto es, ok, tengo esto, ok, ¿cómo le hacemos para salir del paso? ¿Cómo nos organizamos para finalmente que tanto tú quedes satisfecho como yo, como esta parte para ti se solucione como yo? A lo mejor no va a ser al 100%, ¿no? En su totalidad, pero sí busca justamente tratar de que se medie, lo cual, insisto, no implica que sea 100% lo de uno o 100% lo de otro, es la parte de la mediación, ¿vale? Donde ambas partes obtengan un beneficio que implicaría la solución del problema en la cual ambas partes están implicados. El conflicto evitativo, este es, pero si Rey y Master, además del anterior, del competitivo, a veces nos cuesta trabajo ser más colaborativos, pero el estilo evitativo sucede cuando el conflicto se evita a toda costa y no se afrontan ni los problemas y mucho menos las consecuencias, porque además evitarlo no significa no tomar posición ante algo. Ojo, a veces nosotros la toma de decisiones no implica una actuación en específico, a veces también se puede decidir no accionar sobre algo, no actuar sobre algo, no responder, eso también es una decisión. Pero cuando todo el tiempo se evita afrontar los problemas, ya no va a importar ni lo que yo quiero, ni lo que desea, ni el otro, lo que pase. No, no, no. El punto es, no los afronto. Y con el uso repetido, lo que va a aumentar es un nivel de frustración, porque los conflictos no se resuelven y por lo tanto, en el análisis de consecuencias cada vez va a ser mayor. Es como si yo no pago mi tarjeta de crédito, pues el banco va a seguir generando intereses. O sea, que yo haga como que no existe mi deuda no quiere decir que la deuda desaparezca, ¿saben? Metafóricamente hablando, o sea, el problema no desaparece, el problema aumenta, ¿no? Y con esto la frustración, porque después va a decir, híjole, no me di cuenta y ahora debo el triple, ¿no? Como tal. De acomodación, sucede cuando uno no se preocupa por lo suyo y solo busca satisfacer las necesidades de los demás. Entonces siempre va a ceder y siempre va a aceptar lo que los demás quieren, aun cuando sea a costa mía. No, es que, pues él quería que saliéramos de vacaciones, pero ¿y qué le dijiste? Pues que sí, pero oye, me habías comentado que no tenías dinero y que además, ¿no? Pues con tu trabajo, ¿y cómo le vas a hacer? Híjole, pues ya ni modo, si lo pierdo, pues es que si le digo que no, se va a enojar muchísimo, ¿no? Entonces, pues ni modo, ya veré cuando regrese a ver cómo le hago. ¿Cuántas veces no hacemos esto? ¿Cuántas veces no por este patrón codependiente de satisfacer las necesidades del otro y vamos con la marea, buscando y adecuando todas nuestras condiciones y nuestro estado de ánimo, nuestras acciones, lo que hacemos, las consecuencias, ¿no? Para que el otro esté bien y yo dejo de importar. De compromiso y negociación. Se considera que se debe llegar a un punto medio en esta parte entre las dos posturas, donde no es como esta anterior que yo les decía colaborativo. Tal vez yo no satisfago al 100, pero buscamos que se resuelva de alguna manera para los dos. Sí va a implicar un compromiso y una negociación, pero en este caso estamos hablando de que generemos un punto medio, donde la idea será obtener una satisfacción, ¿no? Para ambas partes, identificando la parte de la parcialidad y con esto cada parte tendrá que identificar, valorar y totalmente aceptar, ¿no?
que en ocasiones se va a tener que hacer un sacrificio, o vamos a tener que renunciar a una parte, o vamos a tener que, pues sí, literal, sacrificar algo en favor del interés del otro, buscando un interés compartido, ¿sale? Esto es negociar. No siempre ganamos al 100, no siempre podemos, no, como tal, pero es, ok, estoy dispuesto yo. Y implicará también un aspecto de mucha claridad acerca de los límites personales y los límites externos. Entonces, vemos esto, ¿no? Y les hablaba sobre el aprendizaje y cómo funciona como estrategia para nosotros hacer un mejor análisis de las problemáticas que estamos viviendo y en este sentido mejorar la resolución de los conflictos. Entonces, hay varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? La decisión. Todas las posibles combinaciones que incluyen tanto las acciones a llevar como las situaciones, ¿no? ¿Cómo antes de tomar una decisión y sobre lo que ya conozco, lo que he experimentado, lo que he visto y demás, tengo que armar todas las posibles combinaciones? Cada vez mi análisis tendrá que ser un análisis mucho más amplio, más completo, para que sobre eso determine el resultado. Estas hipotéticas situaciones que tendrían lugar si se toma una u otra opción. Ok, si hago esto, ¿qué pasaría? ¿Qué es posible que pasara? ¿No? Opción A, opción B, opción C. A lo que nos está hablando del aprendizaje es que tomemos en cuenta la posibilidad de integrar no solamente cosas nuevas, sino de ampliar nuestra visión hacia qué es lo que podría pasar. Insisto, esto es análisis, ¿no? De consecuencias. Las consecuencias no las tenemos que tener en vivo y tener que sufrirlas para poderlas anticipar. Hay muchas cosas en nuestro comportamiento y en nuestra vida que podemos anticipar. Hay que trabajar hipotéticamente con estas situaciones, plantearnos los escenarios y ver cuál nos acomoda mejor, de acuerdo a qué, a nuestro estilo de resolución. Híjole, pues yo siempre he evitado, la deuda sigue creciendo en la tarjeta de crédito, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué acciones puedo implementar para resolver esto? Las consecuencias en el análisis ¿no? La evaluación que yo estoy haciendo basada, ¿no? En la subjetividad, qué gano, qué pierdo, ¿no? ¿Cuál es mi análisis? Sobre estas consecuencias, qué tan bueno, qué tan malo es para mí. ¿Cómo puedo mediar? ¿Puedo, no puedo hacerlo? ¿No? Y en cuanto hablando de ganancias, no estamos hablando de ganancias o pérdidas materiales, estamos también hablando de ganancias o pérdidas emocionales. ¿Ok? La incertidumbre. ¿Por qué es importante tomarla en cuenta? Porque implica la probabilidad, la confianza, la posibilidad que se tiene frente a lo desconocido cuando no hay experiencias previas. Ok, nunca he vivido esto, nunca me había tocado enfrentar una situación así, ¿qué probablemente podría ser? ¿No? ¿Cómo podría implicarlo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que conocer para poder, ¿no? Tratar de hacerle frente a esto que tengo aquí. Y entonces no tengo claro porque no tengo una experiencia previa, pero eso no significa que pueda acercarme también incluso a las experiencias de otras personas para aprender qué es lo que esas personas, lo que hacemos en estos talleres, qué es lo que a otras familias les ha pasado, sienten, viven, cómo lo han enfrentado, cómo esto tiene una implicación positiva o negativa pues en su bienestar, en su familia, en su dinámica, ¿no? ¿Qué tanto ha pasado? Entonces, está ahí la incertidumbre, pero la incertidumbre también nos habilita, si es que estamos dispuestos, a explorar nuevos campos, ¿saben? A tratar de hacer frente de distintas maneras a lo que no hemos nosotros implementado, a modificar nuestras creencias. Las preferencias, entonces, también tienen que ver aquí, ¿no? Y va a ser, ¿no? Sobre la tendencia a tomar una alternativa y no otra. Y cómo esta se ve condicionada por la experiencia. Y bueno, la toma de decisión, que es la acción, y el juicio, propiamente, que es la evaluación. ¿No? Entonces, aquí vemos cómo es el aprendizaje como una estrategia para mejorar nuestros conflictos. Y por último, ¿no? Me gustaría que reflexionemos, o les voy a dejar aquí como estas preguntas así, ¿no? Incitadoras, para que veamos, ¿no? ¿Cómo afecta el consumo de sustancias en la toma de decisiones?
¿Qué tanto mis decisiones están determinadas por mis emociones? ¿Cuál es mi estilo de resolución de conflictos? ¿Cómo la adicción de mi familiar me afecta y determina mi bienestar? ¿Y qué hago yo al respecto? ¿Qué acciones estoy tomando al respecto? Y acerca de estas, pues, cuestionamientos, ¿no? Y demás, pues me gustaría ahora escucharlos a ustedes, que compartan ustedes, que determinemos, ¿no? Cómo en estas variables nos estamos moviendo, qué tanto está determinando mi toma de decisiones ahora, qué tanto he tenido una flexibilidad o estoy siendo flexible a encontrar nuevas formas de actuar para mí, para el otro, de cómo incorporo lo que el otro siente, de cómo incorporo lo que el otro vive y de qué es lo que ustedes como familias pues están viviendo en este proceso que es tan complicado. A veces los pacientes en algún momento dicen, ay, pues es que ellos están allá afuera y siguen su vida y entonces está como muy bien, pero la realidad es que incluso la toma de decisión de internar a uno de nuestros familiares en una clínica, o sea, la verdad es que y no me van a dejar mentir, pero antes de esto, ¿cuántas acciones no tomaron? Hablaron, ¿no? Conscientemente se enojaron, encerraron, ¿qué tanto hicieron antes de decir, no, ya se nos acabaron, ¿no? O a lo mejor primero fue la toma ante experiencias, fíjate que esto le pasó, ¿no? O esto que estamos viviendo ya lo vivió el vecino o mi hermano y pues lo internaron, entonces vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a saltarnos 20 pasos, el hablar, el discutir, el desgastarnos en todo, vamos a internarlo, ¿no? ¿Qué momento y cómo deciden? Cuando existe el consumo de sustancias, cuando un familiar está implicado, cuando ya está afectando mi bienestar, mi pensamiento, mi estabilidad emocional, cuando además empiezo a identificar que esa afectación en mi bienestar, pues no tiene que ver solamente con lo que el otro haga, sino las decisiones que yo he determinado de acuerdo a lo que estoy viviendo. Entonces, sobre esto, pues, insisto, me gustaría escucharlos y que pudiéramos tal vez a través de la experiencia platicar qué pasa con la toma de decisiones y con nuestros propios estilos de resolver nuestros conflictos. Creo que sí, en el sentido que creo, en su caso muy particular, que tomó una decisión y es, ok, Dani necesita de por vida un ambiente de contención, de vigilancia médica psiquiátrica, que desafortunadamente fuera de un contexto de cuidado, ¿no? O sea, y de vigilancia, es muy probable que a través deje de tomarse medicamento, ¿no? Que se desorganice y demás. Necesita, por su diagnóstico, una contención y vigilancia médica psiquiátrica, ¿sabe? Y trabajo terapéutico constante. Eso no quiere decir que no estemos apuntando a que él en algún momento tenga un mejor manejo y una reincorporación psicosocial, alguna actividad y demás, pero mientras, ¿no? Finalmente volvemos a la parte no solamente de la estabilización del cuadro, ¿no? En este caso psiquiátrico, hay que tomar acciones. Y entonces estamos hablando de, ok, usted se dio cuenta que por más amor y ganas que le pusiera, no basta, que se necesitan otras condiciones, que esto no es cuestión de echarle ganas, que esto es cuestión y que además, o sea, para poder solventarlo, para poder tenerlo, pues hay que hacer otras cosas. Entonces no puedo cuidarlo todo el tiempo. Necesita ayuda, necesita apoyo. Eso es tomar decisión. Y sí, aclaro, o sea, la separación no tiene que ver con un abandono, porque además, pues también hemos visto esas experiencias en otro momento, ¿no? Ay, se los dejo, ¿no? Ay, que le haga como pueda, ¿no? Sino, no es abandonar, es decidir por el bienestar de los dos. Es, insisto, y voy a insistir, creo que toda la sesión son límites personales, ¿no? Y límites externos. Cuando se les dan las recomendaciones, siempre hay que delimitar hasta dónde puedo yo. No quiere decir que deje a mi paciente, pero es, ok, ¿qué sí puedo, qué no puedo, qué estoy dispuesto, qué no estoy dispuesto y hasta dónde? Porque lo que vemos con sus familiares es eso, que a veces los límites no están claros.
y que en mi necesidad de apoyarle no lo he impulsado, lo he estado cargando y resolviéndole los problemas todo el tiempo. ¿Cómo espero que el otro resuelva si siempre salgo yo al rescate, por ejemplo, ¿no? Entonces, la decisión del consumo, o más bien el consumo es una decisión, ¿no? O sea, una acción tomada sobre algo. Sí, qué bueno que lo menciona, señora Cecilia, porque efectivamente, y entonces aquí hablamos de lo que hemos aprendido, de bajo qué condiciones nosotros realizamos cierta evaluación. Técnicamente todos, a no ser de que tuviéramos un daño cerebral, ¿no? De inicio, nuestro desarrollo de nuestros procesos cognitivos, pues tendría que ir funcionando lo mejor posible. ¿Qué puede haber alteraciones? Pues sí hay a lo mejor algún trastorno de neurodesarrollo, ¿no? Como el autismo, como el TDA, ¿no? Que van ahí impactando en la forma en la que yo aprendo, en la que visualizo, en la que genero juicios, en las que anticipo, etcétera, todo esto, hasta finalmente que nosotros llegamos a una etapa adulta donde tenemos mayor madurez, mayor experiencia, mayor conocimiento y sobre eso vamos decidiendo. Eso no quiere decir que todos siempre o que podamos delimitarlo en estas son buenas decisiones y estas son malas decisiones, o sea, porque eso sería como un criterio bastante subjetivo de que va a estar determinado de acuerdo a mi perspectiva, a mi juicio, a lo que he vivido y demás. Sí, queda claro en todas luces que la adicción, ¿no? O el consumo de cualquier tipo de sustancia, alcohol, ¿no? Cualquiera de las sustancias que quieran, ¿no? Personas, porque a veces también somos adictos a las personas, ¿saben? A las relaciones, también somos adictos a la comida, al trabajo, al sexo, al juego, o sea, las adicciones comportamentales son enormes, al celular, ¿no? Y demás, son muchísimas, nada más que vemos la parte de las sustancias y ¿saben? Todas tienen implicaciones acá a nivel cerebral. Nosotros funcionamos bioquímicamente, pero ¿qué pasa cuando le metemos una sustancia? Aunque sea alcohol, ¿saben? Aunque sea cigarro, aunque sea el cafecito, ¿no? Le estoy metiendo, en el caso, por ejemplo, del café, pues es un estimulante, ¿no? Me mantiene atenta y demás. Y sí, claro, y hay algunas que pues tienen menor efecto y demás, pero hay gente que efectivamente sin café no funciona, ¿no? Como tal, o sin el cigarro, y quítenles el cigarro y verán el nivel, ¿no? De reactividad que puede llegar a tener, perdón, un momentito, pueden llegar a tener de acuerdo a una situación. ¿Qué es lo que pasa, no? Están súper irritables, no están fumando, están súper irritables, quieren, ¿no? Comerse todo, no pueden dormir, no pueden, ¿no? O sea, generan muchas afectaciones también a nivel conductual. ¿Qué pasa con sustancias que modifican además la química del cerebro, como son, ¿no? Cualquier tipo de droga, las metanfetaminas. Bueno, desde la marihuana hasta, o sea, el alcohol todas, hasta, ¿no? El cristal que ahora muchos de nuestros internos usan, ¿no? El cristal donde los inhalantes y demás van a alterar la química cerebral. Al alterar la química cerebral van a alterar el funcionamiento. Y entonces, en ese sentido, así como se lo explicaba el señor Fernando sin tener un trastorno mental grave, ¿no? Y si a eso le anteponemos que hay rasgos, hay estas huellitas, ¿no? Estas rayitas de nuestras huellas digitales que nos hacen diferentes y tenemos predisposición para ciertas cosas. De por sí, pienso, ya era impulsivo y le meten cristal, se va a potenciar la impulsividad de manera importantísima. Si tengo una persona con rasgos depresivos y consume marihuana, se va a generar, ¿no? Una disminución de la motivación importantísima, se va a acentuar toda la parte del cuadro depresivo, se van a generar síndromes motivacionales que le van a hacer aún más difícil procesar emocionalmente lo que está viviendo y que su toma de decisiones va a estar impregnada porque va a estar afectada su atención, va a estar afectada su memoria, va a estar afectada, ¿no? Su proyección, va a estar afectada la planeación, porque no hay motivación, porque está disminuida, porque además el pensamiento se torna de manera negativa.
Entonces, si lo vemos así, si ya tenemos elementos psicopatológicos, por así decirlo, de presencia de rasgos o trastornos de personalidad o trastornos del estado de ánimo y le metemos, ¿no?, sustancias, esto se vuelve un caos y altera en distinto orden. Entonces, ¿por qué les digo que muchas familias llegan y nos dicen, pero es que, oiga, pues ya lo estoy consumiendo, entonces, ¿por qué tiene esto y esto y esto? Y véanlo, ¿cómo está? ¿Qué cree? Esto es la realidad. Esto que están viendo es como es. Esto es la base con lo que tenemos que trabajar. Y sobre eso se van a modificar. Por eso también muchas veces en las pláticas hablamos de las expectativas que tengan acerca del tratamiento. No es sencillo, no es fácil, es largo. Trabajar con adicciones es trabajar de toda la vida. Y el paciente tendrá que asumirlo así. Asumirse como un adicto no es nada más decir porque consumo. Asumirse como un adicto es saber que es como si tuviera cualquier otro tipo de enfermedad que necesita de por vida tratarla, que todo el tiempo tendrá que atenderla. Esperamos y le apostamos a que tenga o genere conciencia de enfermedad y que sobre eso vaya generando estrategias para evitar riesgos, para prevenir las recaídas, para afrontar sus situaciones emocionales de manera diferente, para hacer un análisis de consecuencias otra vez, porque las sustancias alteran la parte del análisis de consecuencias. No existe en muchas ocasiones. Existe una impulsividad muy marcada. Existen muchas situaciones, ¿no?, propiamente que están impactando, ¿no?, directamente a la forma en la que se relacionan con nosotros, con los demás. Que afecta en su vida personal, que afecta en su vida personal, que afecta en su vida laboral, que afecta en su vida social, que afecta en todo. Y también nos afecta a nosotros. O sea, trabajan ustedes también, ¿no?, esta necesidad a veces de salvar al otro, el no establecer límites personales, estarle resolviendo al otro todo el tiempo, ¿no?, el permitirle al otro, por más difícil que sea y que cuesta, que asuma, ¿no?, responsabilidades y que asuma las consecuencias de las cosas que está viviendo. ¿Qué implica? ¿Cuál es la mejor forma en la que nos pueden ayudar? Que ustedes mismos empiecen a trabajar lo propio, que vean, determinen y puedan establecer que sí, que no, hasta dónde puedo, cómo puedo yo hacerlo, cómo puedo incluso también trabajar con la culpa, ¿saben? De repente, sí, ¿cómo lo voy a dejar? Nadie les está pidiendo que los dejen, pero sí que establezcan límites, que sean correspondientes. No podemos estar trabajando todo el tiempo con sus familiares diciéndoles, ok, ¿no? ¿Y qué vas a hacer con esto, no? Ok, ya, porque luego nos dicen, muchos, tan solo ayer que los vi, a ver, Jiménez, que yo ya entendí, ya aprendí, ya hice, ¿no? Ya vi, ya estoy listo. Y, ok, le digo, a ver, ¿qué aprendiste, qué viste, qué sabes, etcétera, ¿no? Ok, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Cómo lo vas a afrontar? ¿Cuáles son de tus detonantes de consumo? ¿Cómo vas a unos, ¿no? O sea, ¿qué estrategias has generado para, en algunos casos, moverte de situación? No es que es por mi trabajo, no es que mira, ¿no? Esas son justificaciones. ¿Cómo le vas a hacer en la vida real? Es que no lo voy a poder saber hasta que no salga. No, no es cierto, les digo, por supuesto que no, y mis compañeros creo que me pueden, ¿no?, decir lo mismo, de decir, no, se trabaja desde aquí, o sea, que estés en contención y que estés trabajando todo el tiempo no quiere decir que no puedas empezar a implementar todo esto que sabes, piensas y tienes claridad sobre ti en determinar cómo desde hoy tú eliges hacer las cosas de manera diferente, cómo desde hoy empiezas a hacer un procesamiento diferente de pensamiento. No es sencillo porque de veras a veces sí el nivel de intoxicación y sobre todo cuando llevan muchos años es muy complicado. Y necesitamos literal que bajen, ¿no? Y ahí vamos viendo y de repente es como vamos lidiando entre el síntoma, entre la ansiedad, ¿no? Y entre la posibilidad que tengan. No tiene que ver con instrucción, a veces también tiene que ver con la decisión que cada uno de ellos tome. En la mayor parte de los casos, entran porque la familia sí lo ha decidido y se hacen intervenciones y demás. Son pocos los que llegan de manera, ¿no?, personal de yo necesito y voy. Pero de esos,
hay que ver también cuáles son para parar la bronca afuera. Decidí internarme porque no tales cosas y entonces para darle tranquilidad a mi familia, a mi esposa, ¿no? Y demás, me interné. Y algunos lo hacen literal para calmar la bronca, ¿eh? Con toda la conciencia, ya que se calmen, se tranquilos, ya tomé rehabilitación, entonces ya salgo y entonces las cosas van a estar más tranquilas allá afuera. Y eso no es tener conciencia de enfermedad, eso se llama manipulación, ¿vale? En otros casos entran y no, yo no quería y no entiendo, y les digo, vamos a ver y a tratar de identificar primero identificar cuál es su percepción ante la situación, qué nivel de conciencia tienen sobre su funcionamiento. Y sobre eso, también que empiecen a ver que su percepción, que además está distorsionada por el consumo, no necesariamente es la percepción de los que están allá afuera de sus familias. Y que muy probablemente la percepción de los de afuera haya generado la dificilísima toma de decisión de voy a internar a mi paciente. Es complicadísimo. Y conlleva de veras en muchos casos los hemos visto así como de es que ya no sé qué hacer. A Ricardo, ¿no? Que lo contactan inicialmente y demás, es como de, estamos desesperados, decimos esto, no sabemos qué hacer. Ayúdenos, guíenos, ¿no? A lo mejor ustedes saben, nosotros ya no podemos. Ya, y muchas veces nos dicen, o sea, me estoy consumiendo, ¿no? Y ya pasó esto, ya han pasado cosas gravísimas, seguramente cada una de sus familias, ¿no? En su distinta proporción. A nivel de, ¿cómo decirlo? A nivel de afectación personal, de violencia que se vive, que hemos tenido que enfrentar, de ver al otro, ¿no? Cómo ha tenido, ¿no? Lo que está pasando, a veces, ¿no? Incluso desde la cama de un hospital, desde que alguien les hable y les diga, le pasó esto, pasó aquello, ¿no? Y que de repente decimos, ¿cómo sigue aquí? ¿Quién sabe? Que los hemos literalmente jalado a la muerte, ¿no? Nos ha tocado experiencias así que nos han llegado justo en el momento antes de que todo termine, ¿no? En intentos de suicidio, en situaciones donde alguien más ha atentado contra su vida, en el que incluso ellos han ejecutado acciones muy violentas hacia ustedes. Y no se vale, aunque es claro saber que a lo mejor no es la persona, sino es la sustancia, al final también no podemos borrar esto de nuestra memoria y esto nos va a implicar a que nosotros también trabajemos con nuestras propias heridas, que trabajemos con lo que estamos viviendo, que trabajemos cómo lo hemos enfrentado y cómo lo vamos a enfrentar. Pues creo que una de las mejores, ¿no?, formas de apoyar, además de seguir las recomendaciones, es el trabajo que ustedes como familia deben de tener a nivel personal. Porque si no, trabajamos con él, con el paciente, pero salimos y regresamos a los mismos campos y a las mismas dinámicas de actuación familiares. Y estas, en muchas ocasiones, también son detonantes de consumo. Hemos tenido quienes nos dicen, ¿no? Hijo, es que la verdad, me caía mejor borracho, ¿no? Porque ahora pasa el dedo, ¿no? Está socio, ¿no? Anda bien neurótico. Y ¿no? Y viendo todo, yo la verdad es que antes era más amable, hasta chistoso era, ¿no? Y entonces parece que no, pero inconscientemente vamos generando las condiciones de ay, bueno, pues que se tomen una cervecita, no va a pasar nada, ¿no? Acá, social, mientras no se meta en broncas y propiciamos también condiciones. No insisto, no estoy diciendo que ustedes las generen, pero también en muchas ocasiones pareciera que no, pero la adicción no solo representa el conflicto de una persona, a veces representa el conflicto de un grupo, de una familia. Es el síntoma de que algo está pasando. Entonces, es importante atenderlo. Es importante que ustedes se revisen para que, insisto, con lo que le decía el señor Fernando, podamos tener la posibilidad y la claridad mental para tomar decisiones sobre nuestros límites personales y los límites externos que debo de poner para propiciar mi bienestar. Y al propiciar mi bienestar, también una mejor relación con los demás, incluyendo a mi paciente con adicción.
Y pues bueno, agradecerles a ustedes, ¿no? Su participación, el estar aquí, el escuchar, el formar parte de esta familia, efectivamente, donde pues todos aprendemos de todo, independientemente, sí, claro, les damos herramientas teóricas, ¿no? Les explicamos y demás, pero un poco la idea es aumentar el nivel de conciencia, de la posibilidad de participar entre unos y otros, ¿no? De saber que también podemos encontrar una familia y apoyo en aquellos que son más, o más bien aquellos que no forman parte directamente de nuestra familia nuclear, ¿no? Que los grupos de apoyo y los aliados y las personas que podemos, pues no solamente empujarnos, sino agarrarnos de la mano y para tener una mejor claridad y también un mejor sentido de vida y una mejor calidad de vida y abrir nuestras opciones y nuestro pensamiento a otras creencias, pues muchas veces hemos también vivido situaciones, si no igual, parecidas y de sufrimiento y que entre todos podemos apoyarnos. Entonces yo les agradezco mucho. Aquí en el chat escribía No María, gracias al tema de hoy, a todos los testimonios y reflexiones. Soy de esas personas que todavía me cuesta hablar por el dolor contenido, claro, pero está escuchando, ¿sabe? Y a veces ya habrá un momento en el que se pueda expresar, ya habrá otro momento, pero el estar aquí, el escuchar de manera activa, el no obviar estas necesidades y lo que les puede ayudar, creo que es un paso ya importante. Pues yo ya no los veo, tal vez hasta el próximo año, entonces aprovecho y les deseo felices fiestas. Esperemos que este 2022 cierre de la mejor manera y que nos traiga mejores posibilidades de estar bien, de procurar nuestro bienestar y de ser lo más felices posibles el siguiente año. Como les mencionaba, Ricardo tuvo que salir a hacer una intervención de último momento, pero me pidió darles las gracias, despedirlo de ustedes y él estará por acá con ustedes el próximo sábado 23 de diciembre. Que estén muy bien, buena tarde a todos y muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.